oídas en el siguiente programa. Los temas y los invitados que tú quieres escuchar se expresan ahora en Gente, con la periodista Nieves González Abreu, por 11Q, 1140 AM. Muy buenos días, amigos, muy buenos días y bienvenidos a otro programa de Gente. Es martes 18 de septiembre. Son las 10 de la mañana y es hora de Analizando lo Presente con el doctor Rafael Cartagena. Buenos días, doctor. Hay cosas importantes hoy aquí en el estudio, ¿verdad? Buenos días, Nieves, y buenos días a los amigos y amigas de este programa. Y muy buenos días y un cordial saludo de bienvenida a nuestra casa 11Q y al bloque de Gente, al señor gobernador. Bienvenido, señor gobernador. Muchísimas gracias, Nieves. Agradezco la oportunidad y agradezco también la oportunidad de estar con el doctor Cartagena. Un placer saludarle. Gobernador, y muchas gracias por estar aquí. De hecho, bueno, a mí me gustaría solamente comenzar por algo que, por más ligero que parezca, muchas personas se lo han preguntado. Usted asume la gobernación en un momento bien crítico. Usted está viendo, ¿verdad?, una crisis mundial, económica, claro, pero llega a un país que la había comenzado 2 años antes, autoinfligida, la famosa recesión criolla, ¿verdad?, que fue cuando el gobierno se detuvo por 2 semanas. En adición, usted había hecho unas especulaciones en términos del déficit que había, que fue superado 3 veces. Usted hablaba de sí. Cerca de 1.000 millones y ajá, se resultó siendo 3.306 para ser exacto. Y uno se pregunta, con todos esos hallazgos, ¿cómo afectó a su plan de trabajo esta situación? Bueno, obviamente, a lo hecho pecho, como yo siempre he pensado, ¿verdad? La situación, por supuesto, era mucho más grave de lo que nadie imaginaba. Si recordarán, yo designé un comité de ciudadanos de todas las ideologías políticas que durante el periodo de transición ellos miraron detenidamente la situación de nuestro fiscal, nuestro déficit, y de ahí es que surge la cifra de 3.300 millones de dólares que acabó siendo certificada por contadores públicos autorizados en 3.306 millones de dólares. Hoy el déficit es de 332.7 millones de dólares. Hemos eliminado el 90% del déficit. Todavía no hemos terminado, obviamente hay un trabajo que realizar. Todavía hay situaciones difíciles, por ejemplo, en el sistema de retiro del gobierno de Puerto Rico. El sistema de retiro del gobierno de Puerto Rico está quebrado hace muchos años. De hecho, cuando yo entro al gobierno, estamos hablando de que por cada dólar que tenía que pagar el sistema de retiro tenía como 7 centavos y medio, lo cual es impensable, ¿verdad? Que si uno por cada dólar que tiene que pagar tiene 7 centavos y medio. En cuanto al déficit, para que la gente entienda, porque yo creo que es importante ponerlo en perspectiva en el presupuesto de su hogar. Cuando yo entro al gobierno, por cada dólar que el gobierno tenía, gastaba $1.44. Yo lo que pido es que la gente analice un momento. Si usted en su hogar, por cada dólar que tiene, gasta $1.44. Bien rápidamente le va a pasar lo que le pasó al gobierno de Puerto Rico, que es que se quedó sin dinero. ¿Se acuerdan que el gobierno cerró y todo lo que ocurrió? Bueno, nosotros hoy, por cada dólar que tenemos, gastamos $1.03. Es un cambio dramático. No es simpático, pero es que tampoco es simpático cuando usted tiene que tomar medidas en su casa, ¿verdad? Pero los tiene que hacer. ¿Qué ha sucedido desde entonces? Pues mire, cuando yo entro al gobierno, la economía, el crecimiento de la economía estaba en negativo 3.8%, casi negativo 4%, o sea que se estaba achicando la economía. Ha sido bien duro, porque yo soy el primero que le digo, hemos pasado un periodo bien difícil, especialmente desde el año 2006 con el cierre de gobierno para acá. Pero el último año es el primer año en 6 años en que tenemos un crecimiento positivo en la economía y que se han creado en los últimos 13 meses netos 25.000 empleos. Yo quiero crear muchos más, pero vamos por el camino correcto finalmente luego de 6 largos años. Gobernador, en esta línea, vamos a hablar un poco del mood del país, ¿verdad? Una de las preguntas, si uno mira las 2 convenciones de las semanas pasadas, tanto la republicana como la demócrata, cada uno citó a Obama cuando decía, si tú estás mejor que cuando estabas hace 3 años. Y Mitt Romney es una de las preguntas que está haciendo, ¿están ustedes mejor que cuando estaban hace 3 años? Hay la sensación, ¿verdad? Yo tengo la sensación de que el mood del país en Puerto Rico ha cambiado. Esta sensación de que las cosas van mal,
o que las cosas no han mejorado lo que se esperaba. ¿Cuál es su percepción de esto? Your take, ¿verdad? Sí. En este asunto, porque, y gobernador, la idea es, le pregunto porque las percepciones son tan importantes como las realidades. Una persona le podemos dar los números, ¿verdad? Y decirle la cifra. Y yo tengo la sensación de que cuando se sienta en la cafetería de la esquina o en el bar de la esquina una vez a la semana a tomarse una cerveza, si el mood es otro, ¿verdad?, va a reaccionar de manera distinta. Totalmente de acuerdo con usted, doctor, y fíjese, yo soy el primero que siempre digo, no estamos todavía donde queremos estar. Y eso es así, y yo soy el primero que lo reconozco. Pero de donde venimos es de bien abajo. Entonces, por supuesto que uno, tanto en Estados Unidos en general, como en Puerto Rico, pues teníamos la expectativa de que la cosa iba a poder acelerarse más rápidamente. Y eso es parte del reto que el presidente Obama tiene, ¿verdad? De camino a su reelección también, de que las cosas, cuando él entra, no llevaban 2 años y medio en recesión, pero la cosa estaba bien difícil, y pues hoy no está tan mala como los primeros meses, ¿verdad? Pero no está donde debe estar, ni en los Estados Unidos en general, ni en Puerto Rico. Y yo creo que hay que ser honesto en esta discusión, de que a pesar de que nos hemos movido en la dirección correcta, todavía nos queda mucho terreno por caminar. Yo voy a decirle, por ejemplo, el ejemplo que voy a dar. La reforma contributiva. La reforma contributiva permitió que cada persona se quede con más de su dinero. Y el que es asalariado, que somos la mayoría, 1 millón de personas que somos asalariados, en la retención del gobierno de todas las quincenas, el gobierno se está quedando con menos. De hecho, el caso de la persona que gana $20,000 o menos, que aquí son 440,000 personas, le retiene 0 el gobierno. Digo, esto no es seguro social, ¿verdad? Y Medicare, eso es aparte, pero gobierno estatal en contribuciones ya les retiene 0. La mayoría de la gente no lo sabe. No saben que ya les retienen 0, que ganando lo mismo, si no le ha aumentado el salario donde usted trabaja, se va a quedar con un poquito más. No lo saben. Y esa es una realidad, que no, porque es un tema de percepción. Por ejemplo, el tema del agua. El agua había aumentado 128% los 4 años anteriores y ya estaba predispuesto a un aumento de 25% más escalonado, y yo lo eché para atrás y no he permitido que aumente ni un centavo el galón de agua. Pero hay gente que piensa que el agua subió. ¿Por qué no saben? Porque a lo mejor lo que subió fue la gasolina. Pero si le sobra menos al final del mes o de la quincena, dice, pues será el agua, la gasolina, todo, aunque a lo mejor el agua no subió, pero la gasolina subió por los problemas del Medio Oriente. Claro. Y relacionado con esto, gobernador, cuando uno mira el mundo, y por ejemplo yo tengo una hija que vive en Italia, y estuve este verano recientemente en Italia, y hablando de cómo se sienten los italianos, pues se sienten con mucha preocupación, ¿verdad? Están tomando medidas fuertes, inclusive subir para ellos el IVA, ¿verdad? A 23%, y quizás pueda subir hasta 25%. Pero muchos de los gobiernos que han tomado medidas para arreglar las finanzas han perdido las elecciones. Sarkozy perdió, Rajoy no le auguran mucha, se está tomando medidas que son las medidas. Él las anticipó antes de salir. Es que lo que están tomando las medidas que hay que tomar, ¿verdad? Claro. No piensa usted que a veces las personas no, precisamente como no se puede explicar, se puede explicar, pero de nuevo, si usted cree que el agua pues cuesta lo que cuesta y la luz cuesta lo que cuesta, ¿verdad? Y aquí no le da el sueldo y usted tiene un sobrino que a lo mejor se quedó sin trabajo, que eso haga mucho más difícil una reelección. Bueno, lo primero es, a diferencia de muchos de estos países, aquí tomamos las decisiones que había que tomar bien temprano. Las tomamos al inicio. Por ejemplo, el programa de España, que el desempleo está en 25%, sí, es que no tomaron las decisiones que tenían que tomar. Así es que ese es un problema que España ha tenido y que muchos de estos países han tenido. Voy más allá, en Estados Unidos. El gobierno federal, ahora, en el verano, aprobaron un
un recorte de presupuesto de 1.3 trillones de dólares. Debieron haberlo hecho hace 3 años atrás. Claro. Porque estarían viendo algo distinto. Ahora, que quede bien claro, y esta es la gran diferencia. Yo he actuado responsablemente no pensando en mi reelección. Yo he estado pensando en la próxima generación. Y eso me ha diferenciado del político tradicional, que quizás pues lo que está pensando es en la próxima elección y más nada. Ahora también, a diferencia de algunos de estos países, el tomar medidas antes, mire, uno va hablando. Estoy hablando de Orlando, no de Italia o de España, de Orlando, y los valores en las casas están a menos de la mitad de lo que era hace 4 años atrás, porque no tomaron las medidas que tenían que tomar en cuanto a la vivienda. Claro. Hablando de percepciones y de lo que usted está mencionando, también hay que darle un voto de positivo y de felicitación, porque lo que usted dice es muy cierto. Las medidas que usted tomó cuando asumió la posición de gobernador se están tomando 2 años más tarde y además exigidas por el Banco Central Europeo para todos esos países desde Grecia para adelante que cayeron y tocaron fondo. Pero si esas percepciones son además apoyadas, como desgraciadamente, ¿verdad? Aquí se habla más de la política partidista que de otra cosa. Si son apoyadas por anuncios, el pueblo se confunde. Por ejemplo, yo he traído diferentes personas que me han mostrado realmente los desempleados de la Ley 7. He traído también personas que se han convertido en empresarios. En fin, hemos extraído todas las vertientes y todos los perfiles de la moneda. Sin embargo, el partido principal de oposición repite consistentemente que no fueron 12.505, sino 30.000. Así que la percepción se reafirma cada vez que dicen eso. ¿Cómo puede persuadirse de la verdad suya, de la que usted dice, a un pueblo que está confundido? Porque consistentemente, y ya no solamente es el partido principal de oposición, son todos los demás que han surgido, porque tenemos 6 para las elecciones, bueno, hacía mucho tiempo hubo una. O sea, ¿cómo se puede persuadir si una persona dice una cosa, otra dice otra? ¿Cómo podemos? Yo no voy a entrar en la discusión, el número correcto es 12.505, yo no voy a entrar en esa discusión porque no creo que abona a donde tenemos que llegar. La pregunta que el que nos está escuchando se tiene que hacer es la siguiente. Nada más yo entrar, tuve que tomar estas medidas porque no había dinero para pagar la primera nómina. ¿Qué pasó? ¿Quién fue responsable de dejar ese desbarajuste? ¿Y cómo puede haber sucedido? ¿Y cómo logramos que no vuelva a suceder? Eso debería ser el argumento aquí, no de que si fueron más o fueron menos. Pero están basando mucho de la campaña. Yo hubiera querido que no fuera ninguno. ¿Qué político o qué individuo, qué persona, nada más entrar, tiene que cesantear? Sí. Nadie. O sea que no había obviamente alternativa. La pregunta es ¿qué pasó antes y por qué y cómo logramos que no vuelva a suceder? Sí. Yo quisiera meterme, gobernador, en el asunto de mi campo, un minuto, educación. Cuando en el tiempo breve que yo estuve en el departamento, yo presenté un presupuesto más o menos que el gasto por estudiante estaba alrededor de $4.600, ¿verdad? Porque había casi 600.000 estudiantes, ¿verdad?, en el sistema. Las cifras del año pasado sube casi a $7.000 el gasto por estudiante y el número de estudiantes estudiando, ¿verdad?, es mucho menor. Sin embargo, cuando uno mira a medidas objetivas de avalúo, ¿verdad?, no tomadas individualmente, pero tomadas como totalidad, las pruebas puertorriqueñas, el número de personas que se van de la escuela, esos $6.000 y pico no parece que están comprando una mejor escuela, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno piensa en asuntos que a mi juicio pudieran ayudar, como una legislación charter decente, ¿verdad? No ha habido movimiento en esa línea, ¿verdad? Porque ha habido una gran oposición. ¿Qué planes tiene usted con esto? O si usted cree
Es decir, esto por supuesto es un análisis burdo, ¿verdad? Y general, sumamente analizado, pero viendo así en general, hablando, o sea, tenemos una escuela pública mucho más cara que la que yo, por ejemplo, tuve y no necesariamente mejor. Y la pregunta es muy válida. Lo primero es que el dinero no lo logra todo, y esto es una prueba de ello, de que el dinero no lo logra todo. Pero independientemente de ello, de que el dinero no lo logra todo, aquí tenemos un problema que hemos estado arrastrando por muchísimos años y que hemos entrado a resolver. Y yo soy bien simple en mi ¿verdad?, discusión, pero es que creo que tenemos que ser así. Lo primero es, cuando usted va a cualquier lugar, en este caso es la escuela, pero podría ser cualquier otro lugar, la planta física debe estar en condiciones. Eso es lo primero, porque si de entrada la planta física no está en condiciones, podemos hacer todos los cambios en currículo que querramos, podemos readiestrar a los maestros, pero si la planta física se está cayendo, hay un problema. Nosotros hemos hecho un programa de inversión en planta física que incluye mantenimiento privado, como no se había hecho en Puerto Rico, jamás. Y ahí estamos poniendo una gran inversión, no solamente las escuelas del siglo XXI, que tienen que ir por etapas, porque se mueven a los estudiantes, o sea, no es hacer una escuela nueva, es modernizar completamente una escuela existente, primero que es más barato, y segundo, las escuelas muchas veces están localizadas adecuadamente, y la población está disminuyendo de juventud, por ende no vamos a necesitar más escuelas, necesitamos menos escuelas pero que sean mejores. Segundo, una vez estamos haciendo ese plan que no solamente incluye, como dije anteriormente, la escuela del siglo XXI, sino que ustedes han visto los últimos 2 comienzos de clases, por ejemplo, que siempre hay su asunto, pero la planta física está en buenas condiciones en las escuelas, la realidad es esa. Hemos hecho un esfuerzo grande ahí. El segundo punto es dónde va el currículo. Y el currículo, y esto, yo me comprometí a esto, o sea que estoy convencido de ello y en esa dirección es que voy. Es lo que llaman STEM, ¿verdad? Que es enfocarnos en qué materias básicas para estos estudiantes: matemáticas, ciencias, inglés, español y el manejo de la tecnología adecuado. Es fabuloso que sí tenemos programas de deporte, de arte, de otros temas, pero realmente tenemos que garantizar que eso se maneja bien. Si eso no se maneja bien, de nada vale hablar de otros temas. Y el método en que se enseña con tecnología, es increíble que hoy en día los muchachos en su casa, en la calle, tienen manejo de toda esta tecnología y pretendemos que vayan al salón de clase y que estén aprendiendo como en los 50. O sea que eso estamos tratando de cambiarlo y encontramos que no es cuestión de poner computadoras allí, eso no resolvió el problema, porque muchas veces ocurría que no había la infraestructura eléctrica, por ejemplo, para sostener. Es uno de los primeros problemas que hemos encontrado y hemos estado trabajando desde abajo, desde lo que es la raíz del problema en cuanto a ese tipo de infraestructura para que se pueda enseñar con tecnología. Tercero, la destreza de los maestros. Voy a ser bien franco aquí, todos somos profesionales en distintas áreas. Todo el mundo se tiene que ir mejorando profesionalmente y eso no puede excluir los maestros, todo lo contrario, debería comenzar por los maestros. Pero muchas veces, como llegan fondos federales, pues se hacía cualquier tipo de adiestramiento. No puede ser cualquier tipo de adiestramiento, tiene que estar alineado con lo que queremos que ocurra en el salón de clase. Y hemos integrado organizaciones sin fines de lucro que nos están ayudando a que Operación Éxito y otras que nos ayudan a que nos han ampliado dramáticamente para que el aprovechamiento académico del salón de clase sea el mejor. Incluye, cuarto, el tema de la disciplina. La disciplina, nosotros hemos traído el programa de valores. Tus valores cuentan, no es una campaña publicitaria, de hecho no gastamos ni un solo centavo en campaña publicitaria, lo que han visto por ahí ha sido donado. Es en el adiestramiento y readiestramiento en las escuelas. Y tengo que decir que en las escuelas que llevan más de un año con tus valores cuentan, el vandalismo ha bajado menos de la mitad, a menos de la mitad de lo que era antes. El bullying o acto de violencia ha bajado a menos de la mitad de lo que era antes. De igual forma la deserción escolar. O sea que hay algo que en la mezcla, que el programa de valores es importante también. Y termino con contra quién nos vamos a medir. Estamos por primera vez este año comenzando las pruebas PISA. Las pruebas PISA nos miden con el resto del mundo, no con las pruebas puertorriqueñas que preparamos aquí para los de aquí. Y es importante que nos midamos porque competimos
con India, con China, con Corea del Sur, con Carolina del Norte. O sea, estamos compitiendo con el mundo entero. Si nosotros no nos podemos medir al mundo entero, tenemos un problema. Y este es el primer año en la historia de Puerto Rico que las pruebas que vamos a tomar son internacionales, que son las pruebas PISA, que es algo que próximamente se va a estar empezando a dar en las escuelas. Sí. Yo quisiera darle un follow-up a esto. Yo creo, ¿verdad?, que el sistema público de Puerto Rico no se puede excluir del resto de un sistema privado fuerte que hay, ¿verdad?, y de un sistema postsecundario, tanto el universitario como el no universitario, ¿verdad? Y una de las cosas que yo encuentro en el sistema público es que no tiene variedad, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo, o sea, yo fundé una escuela hace 20 años que donde cada niño tiene una computadora y accede a todo el contenido de lo que tiene en tiempo real o en tiempo no real, ¿verdad? O sea, en Dascalos un niño se enferma y le dan 2 Tylenol desde su casa y se conecta en tiempo real con su grupo, ¿verdad? No pierde tiempo. Así que yo estoy de acuerdo que había que hacer muchísimas cosas, ¿verdad? Yo creo que efectivamente en términos de plantafiso ha habido un gran progreso. Sin embargo, yo no noto que ha habido un movimiento para diversificar un poco. Yo creo que el sistema público debería ser como una de estas corchas de retazo, un patchwork, donde el pobre tenga, que va a la escuela pública, variedad. En ese sentido, teniendo una infraestructura privada o pública, pensando en la Universidad de Puerto Rico, que pudiera ayudar y hacerse cargo de muchas escuelas y se pudiera fraccionar este sistema tan difícil de administrar. Sí, y en ese sentido, pues, una legislación charter razonable podría ser uno de los mecanismos, ¿verdad? ¿Puede ayudar o no puede ayudar? Pero yo creo que en muchos lugares ha ayudado. Y por otro lado, el movimiento hace hacer que el maestro se comprometa. Un problema a veces es que el sistema es irresponsable, en el sentido de que nadie se responsabiliza si el estudiante aprende o no aprende. Sí. Tiene que ser el estudiante, pero también... Gobernador, ¿qué movimiento hay en este sentido? Porque si uno ve lo de Chicago, el alcalde lo está haciendo es precisamente tratando de Déjeme hablar porque los dos puntos son muy válidos. En cuanto al segundo punto, voy a empezar por el segundo, en cuanto al compromiso y el poder medir. Nosotros aprobamos legislación. Este va a ser el primer año en que la comunidad escolar va a medir en mayo cómo trabajó el maestro o la maestra. Los padres van a participar, sus compañeros y compañeras, el principal o la principal. O sea, es la comunidad escolar va a ser parte de esa medición y comentarios van a ser utilizados para durante el verano la preparación del plan de trabajo para el siguiente año también, para mejorarse la escuela. Pues más allá, la comunidad va a medir la escuela y le va a dar una nota a la escuela. Esto nunca había pasado en Puerto Rico. Esto Florida lo hizo cuando el exgobernador Jeb Bush fue gobernador allí. Este va a ser el primer año que eso también va a suceder. Estos son cambios que van a tomar tiempo, en lo que nos vamos acostumbrando. En muchas otras jurisdicciones, los padres entran en internet y ven cómo se miden una escuela contra otra y empiezan a tener opciones de dónde moverse. En cuanto al primer punto, estoy totalmente de acuerdo en que debe haber participación de la academia, de las universidades públicas y privadas, de organizaciones sin fines de lucro, de los municipios. No nos olvidemos los municipios aquí. Perdón, hay muchos municipios muy bien corridos. Tengo que decirlo así. Sí, sí. Hay muchos municipios muy bien corridos que pueden ser una herramienta en mejorar la educación de Puerto Rico. Y de igual forma, y eso es lo primero que discutí, yo creo que no se sabe en Puerto Rico, lo discutimos, le hicimos una conferencia de prensa y ahí se quedó, nadie le dio mucha importancia, pero eso ya está corriendo. En cuanto a la segunda, nosotros hemos comenzado a integrar a la academia principalmente para movernos en esa dirección. Ahora teníamos un reto. Sabe que el gobierno federal había estado aguantando la disponibilidad de fondos, el uso de fondos federales en educación por varios años hasta que logramos pues salir de esa situación que aquí el término que se utiliza sindicatura no es exactamente sindicatura, pero es el término que la gente en la calle puede entender porque es un término mucho más complejo y más largo para poder explicarlo. Un seguimiento cercano. Exacto. Así que para que la gente lo entienda, era una especie de sindicatura federal
teníamos que primero probarle que podíamos hacer esto. Luego de ello, la ley federal No Child Left Behind permite 4 caminos para atender las escuelas que no están cumpliendo su cometido. Y hay distintos caminos que incluye el envolver la comunidad, que puede ser la comunidad académica, de universidades, de organizaciones sin fines de lucro, y nosotros tenemos realmente legislación inclusive que ya empieza a permitir algunas de esas cosas. Esto va a ser un largo trayecto, pero la primera que mencioné ahorita, para mí es revolucionario y por alguna razón no se discute en Puerto Rico, pero este año la comunidad escolar va a medir, darle nota a su escuela y va a medir lo que está pasando en el salón de clase. Eso nunca había pasado en Puerto Rico. Me parece estupendo, ¿verdad? Poder medir el aprovechamiento. El doctor Cartagena sé que debe estar súper satisfecho en términos de haber podido incursionar en el tema de la educación, que eso es lo de él definitivamente, aunque sé que también él como yo quisieran saber más de otros temas. Sin embargo, el tiempo es tremendo, nos traiciona y yo quiero desde ya hacer algún tipo de compromiso para que nos inserte dentro de su apretada agenda, ¿verdad?, de compromisos para poder tocar otros temas. Sin embargo, desde el debate ha cambiado un poco la percepción, ya que el doctor Cartagena ha estado hablando de la percepción en torno a los nuevos ciudadanos que se inscriben. No sé si le ha llegado a usted algún tipo de trasfondo de eso. Sí, nosotros lo que hemos recibido es muy positivo para nosotros, voy a ser bien franco, y saben que yo no soy de esta gente que llenan la boca hablando, no es mi estilo político, de hecho, por eso no soy un político tradicional, yo digo las cosas como son, como las veo, y hay veces que son halagadoras, hay veces que no. En este caso tengo que decir que sí, que el cambio ha sido dramático. Yo he estado en un montón de pueblos desde el martes pasado para acá, y tengo que decir que la percepción es de, mire, todavía Puerto Rico y el mundo entero se enfrenta a retos serios. ¿A quién queremos a cargo? Y han llegado muchos a concluir de que la alternativa principal, el senador García Padilla, no es alternativa, por los exabruptos que se vieron y demás, porque oiga, esta posición puede sonar, ¿verdad?, que es muy, ¿verdad?, que es fácil, para algunas personas pueden verlo, y voy a ser bien franco. ¿Quién usted quiere que coja el teléfono a mitad de noche cuando lo llaman que hubo una explosión en la refinería de Capeco? O que maneje 3 bancos comerciales que estaban en quiebra y que negocie esto con el gobierno federal, con el FDIC, para que todo se haga un viernes por la tarde y el lunes abran las sucursales nuevamente y no se afectó ningún consumidor. Son situaciones que el que no tenga el temple, la madurez, pues podría no poder manejarlas adecuadamente. Gobernador, o sea, que usted piensa que aquella idea de que para ser gobernador de Puerto Rico había que ser un cacique, y está el lugar común, que cuando se hace la historia, ¿verdad?, y fulano de tal era fuerte, y fulano de tal era fuerte, y fulano de tal era fuerte, y a veces uno dice, pues será esta la explicación de por qué hubo un exabrupto, ¿verdad? O sea, producir una imagen de gobernador, ¿verdad? Pero es que uno tiene que ser firme, y yo he sido firme cuando tengo que serlo, porque las decisiones que yo he tenido que tomar, especialmente el primer año, fueron decisiones firmes y difíciles, que requieren valentía, pero una cosa es valentía y otra cosa es exceso y falta de respeto al pueblo. Vuelvo y repito, cuando yo aprieto para que los fiscales hagan su trabajo, cuando yo me traigo a las reuniones a la gente del FBI, de la DEA, Fiscalía Federal, la Policía, Justicia, allá está, todo el mundo está armado menos yo, y yo digo, las cosas tienen que ser así, y tenemos que entrar ya, y tenemos que parar a esta ganga, o sea, hay que ser fuerte, tiene que tener firmeza, pero una cosa es valentía, otra cosa es grosería, y pues en ese sentido el pueblo lo vio, y fíjese, rara vez un partido político hace una campaña basado en las palabras del otro. Yo no creo en ponerle adjetivos a nadie ni nada. Aquí la campaña, la parte de contraste, yo prefiero que sea de obra y de lo que pensamos hacer, pero la parte de contraste, qué interesante ha sido dejar que el principal opositor hable.
A mí me gustaría, brevemente, porque ya tenemos que despedirlo, sabemos que tiene otros compromisos, pero usted mencionó una palabra que es una palabra tabú, no se acaba de desarrollar el tema, que es Capeco. Aquí han habido unas situaciones, yo he tenido, por ejemplo, al resto de los candidatos, la mayoría del resto de los candidatos, y muchos, el del MUS, por ejemplo, desde Vázquez Quintana hasta la vicepresidenta y demás, cuando uno les pide que le hablen de un plan en concreto, de a dónde se dirigen, pues dicen, una vez que el pueblo se manifieste, nosotros vamos a reunirnos para, digo yo, ¿cómo van a darle un voto en blanco? Entonces, aquí hay preguntas que han quedado bastante en el aire con relación al tema Capeco. O sea, y es un voto en blanco si no reacciona el contrincante. ¿Usted ha hecho algún tipo de esfuerzo en destacar esta situación? Porque definitivamente hay una serie de situaciones muy confusas que tal vez están pasando por alto, ¿no? Sí, bueno, mira, y yo en ese sentido, primero tenemos un programa que ustedes lo están viendo ustedes en el estudio, casi 400 páginas, bien detallado, con números, o sea, esto es un trabajo que hemos hecho que envuelve en cada uno de los temas dónde estábamos, lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer. En términos del asunto de Capeco, es un tema que fue utilizado, algunos medios lo sacaron, ¿verdad? Como un tema de, nuevamente, yendo a el carácter de la persona y de si era apropiado alguien a quien uno reglamenta, uno irse un viaje con él, ¿verdad? Fíjate que yo no he hablado de ese tema. Nosotros sí lo hemos tocado aquí, nosotros sí lo hemos tocado. Yo no he entrado en ese tema, ¿verdad? Yo sí puedo decir que cuando yo he sido funcionario público, que fui director de turismo, secretario de Desarrollo Económico 4 años, fui muy cuidadoso, se tiene que ser cuidadoso. Cuando estuve en el Congreso fui muy cuidadoso, las reglas en el Congreso éticas son sumamente serias y estrictas, y hice mi trabajo como Dios manda, y mientras he sido gobernador, pueden decir muchas cosas de mí, pero yo he sido firme contra aquel que entiendo que está haciendo algo fuera de lugar, aún de mi partido. De hecho, y no es que me va a la gloria de lo que voy a decir, hoy en día hay alguien que fue alcalde electo para este cuatrenio de mi partido que duerme en la cárcel. ¿Lo sabemos? Porque yo lo referí. O sea que yo en ese sentido he sido bien firme y voy a seguirlo siendo. Tengo una relación en cuanto de trabajo con la Contralor de Puerto Rico, la Directora de Ética Gubernamental, la Fiscal Federal, el FBI, para estar seguros que tenemos un equipo de trabajo para que aquí, como yo les digo a ellas en las reuniones, porque son todas mujeres, y hacen muy bien su trabajo, precisamente tengo que señalarlo, le he dicho, puede estar la persona parada al lado mío, si tiene que irse, se va, no tengo ningún problema. Sí. Gobernador, en esa línea, déjeme hacer una pregunta como presidente del PNP. Hablando de nuevo de percepciones, esto de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Es necesario, para que esto una cosa sea exitosa, tenerle unas cámaras legislativas que estén tocando la misma tonada, ¿verdad? Durante estos años, ¿verdad? Más allá de la división saludable de poderes, donde el legislativo tiene su propia vida y debe tenerla, ¿verdad? Y su propia personalidad, y hay un proceso de negociación aquí. Pero está hablando de nuevo de esta percepción de que a veces las cámaras tienen, el presidente del Senado tiene su propia agenda y el presidente y la presidenta de la Cámara la suya. De cara a un nuevo cuatrenio y a unos nuevos 4 años del partido, ¿dónde están ellos? Muy bien, yo creo que dejar esto meridianamente claro. Para enderezar las finanzas de Puerto Rico, ellos y los legisladores de mi partido fueron clave, porque no pude tener el concurso del partido de minoría. Para bajarle las contribuciones a la gente, ellos fueron clave, porque no tuve el apoyo del Partido Popular. Para el bono de los seniors, fueron clave, porque no tuve el apoyo del Partido Popular en la legislatura. Para impulso a la vivienda, que ha permitido que más de 30,000 familias adquieran un hogar más barato, que cuando yo entré había 20,000 unidades de vivienda por vender y quedan menos de 8,000. Ellos fueron claves porque no tuve el apoyo de la legislatura, en la legislatura de la Delegación Popular. Para ampliar mi salud, que hoy en día cubrimos 212,000 personas más, ellos fueron claves porque no tuve el apoyo de la Delegación Popular.
para un código penal que aumenta las penas y las hace fijas, ellos fueron claves porque no tuve el apoyo de la Delegación Popular. Así que para hacer lo que tengo que seguir haciendo, yo necesito el equipo del Partido No Progresista en la legislatura, que tenemos diferencias a veces. ¿Sabe qué? En cuanto al 99% de los asuntos hemos estado de acuerdo. A veces hay un nombramiento, una cosa. ¿Sabes cuántos cientos y cientos y cientos de nombramientos yo he enviado a la legislatura? La inmensa mayoría han pasado. O sea que, y hay veces, tengo que decirlo, que se han levantado asuntos que se habían escapado en el trabajo investigativo que se había hecho en Fortaleza, para ser franco. Le damos las gracias al señor gobernador por haber compartido con nosotros una parte de su tiempo y de su agenda tan comprometida. Y claro, estaremos esperándolo para una próxima ocasión. Gracias, Nieve, agradezco la oportunidad, y al doctor Cartagena, como siempre, un placer. Un privilegio. Vamos a una pausa, amigos, regresamos en breve.